Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Salmerón y soy el decano de la Junta de Gobierno de este ilustre colegio, que tiene un enorme agrado en recibirles. Y en felicitar a María Eugenia Gorostiza, como autora de este libro que se presenta sobre la vida de Madame Curie, y dar también la bienvenida no solamente a todos ustedes, sino a doña Trinidad Piñero, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y presidenta, si no me equivoco, de la Asociación de Mujeres Universitarias. Y también a María Luisa Maillard, editora del libro que hoy se presenta y que además tiene continuidad con una serie de libros que se hicieron hace tiempo, porque ellas han estado en el colegio hace por lo menos 6 o 7 años, ¿no? Entonces tenemos proyectos comunes. Bueno, en fin, ¿por qué hablar del tiempo, verdad? Con lo mal que anda. Está lloviendo todo el día. En fin, quiero decir que han estado presentes en el colegio desde hace tiempo, hace un tiempo indefinido, vaya usted a saber cuál. Ha llovido mucho desde entonces, pero van a continuar en el futuro, con lo cual va a haber tiempo a que escampe y a que haya un sol espléndido, como es el que hoy nos trae aquí. Un sol espléndido por la capacidad y la enorme profesionalidad de ellas al elaborar esta serie de libros. Y sin más, tienen ustedes la palabra. Vuelvo a decirles que es su casa esta y que estamos encantados de recibirles. Enhorabuena y muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Funciona? No funciona. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al... Sí. Quiero agradecer al señor decano, don Roberto Salmerón, sus palabras y también la hospitalidad de esta casa, porque como él ha dicho, ya es la tercera vez que presentamos aquí alguno de los libros de la colección de biografías de mujeres relevantes que está elaborando la Asociación de Mujeres Matritenses, Asociación Española de Mujeres Matritenses, de Mujeres Universitarias. Presentamos aquí un libro de María Eugenia Gorostiza, es cierto, hace muchos años, la tía de Alejandría, y también presentamos Bárbara de Braganza de Macarena Márquez. Y ahora vuelve María Eugenia con esta biografía que yo tenía muchas ganas de que se hiciese, esta gran mujer que es Marie Curie. Siempre digo, para nosotras en esta colección desde luego es un honor contar con este sólido trabajo realizado por María Eugenia sobre una mujer excepcional. Yo tenía muchas ganas de tener a Marie Curie en la colección, pero realmente nos es más difícil encontrar autores que elaboren biografías sobre mujeres científicas o matemáticas, porque normalmente los autores o autoras que se dedican a escribir biografías pues se inclinan más por mujeres políticas, mujeres del mundo de la sociología, de la literatura, de las humanidades en general. Pero yo estaba muy empeñada en que en esta colección de biografías hubiese mujeres científicas, porque yo pienso que son las grandes olvidadas a la hora de recuperar la memoria de las mujeres. Siempre están más relegadas las mujeres que se dedican a cualquier área del mundo de las ciencias que las que se dedican al área de las humanidades. Madame Curie, además, ahora que se está hablando mucho de mujeres pioneras constantemente, bueno, las mujeres de la Edad de Plata, las mujeres sin sombrero, llevamos unos años oyendo mucho acerca de estas mujeres, pero Marie Curie fue una pionera absoluta en muchos terrenos. Aparte de ser una de las primeras mujeres en recibir 2 premios Nobel en 1903 y en 1911 por sus trabajos sobre la radiactividad,
fue pionera en muchos otros terrenos que yo espero que aquí tanto la autora... No voy a hablar, no te preocupes, ya me han indicado que no debo hablar de Marie Curie, con lo cual no voy a hablar sobre ella, simplemente señalar que fue pionera en muchos terrenos y es por tanto una mujer a destacar de forma muy principal entre las mujeres pioneras. Yo solo quiero destacar que a mí desde luego me llamó mucho la atención, incluso me fascinó algunos aspectos de la vida de esta mujer, sobre todo los valores que transmitió a lo largo de su vida, su dedicación altruista a la ciencia, el hecho que viviese toda la vida con modestia y que rechazase la popularidad. Ella siempre quiso recoger su intimidad. En esto me recuerda también a una mujer que acabamos de presentar, doña Concepción Arenal, que incluso era dificilísimo encontrar alguna foto suya porque las había destruido todas. No quería que la gran labor que estaba desarrollando afectase al núcleo de su vida personal e íntima, algo que choca totalmente con el camino por donde va el mundo, en que parece que si no eres visto por cualquier medio de los que existen, no existes. Pues estas mujeres tenían otra idea de lo que era la acción social, hacían una labor importantísima de cara al mundo, pero querían absolutamente preservar su intimidad. También fue una gran ciudadana, tanto de su patria natal, Polonia, como de su patria de adopción, París. Y ahora simplemente voy a decir que el libro de María Eugenia está escrito, ya lo verán ustedes, los que lo han leído, en un estilo muy fresco y ameno, no exento de entusiasmo. Era evidente que el personaje era un personaje atrayente para ella, ¿no? Bien. No voy a hablar más porque si no me regaña. Entonces, ahora quiero dejar la palabra a Trinidad Piñero Muñoz. Es doctora en química, catedrática de instituto y también profesora de química de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha participado con el CSIC en investigación, sobre todo en técnicas de análisis químicos. Ha publicado artículos colectivos de nombres muy largos y complejos, como determinación de glúcidos en plantas de fotocolorimetría o incidencia del boro en la nutrición del cultivo del tomate, rendimiento y calidad de los frutos. Es decir, todos son nombres un poco extensos. Y también ha publicado un libro sobre técnicas básicas del laboratorio de química. Y ahora les dejo la palabra para que les hable en profundidad de nuestra biografiada Marie Curie. Muchas gracias. Tiene la palabra la profesora Piñero. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero decir que... ¿Aquí? Sí. ¿Y ahora se oye? Sí. Vale. ¿Se oye? Claro. Fuerte y claro. Bueno, pues me siento muy honrada por estar aquí para presentar el libro de la vida de Marie Curie. Gracias. El libro sobre la vida de Marie Curie, escrito por María Eugenia Gorostiza, a quien agradezco la deferencia que ha tenido conmigo al proponer hacer. Ella y yo nos conocemos desde hace más de 26 años, y lo que empezó como una mera relación entre compañeras del Instituto Príncipe Felipe, pues fue derivando hacia una sólida amistad de la que me enorgullezco. Desde el punto de vista profesional hemos compartido una visión bastante similar de lo que es la educación y la enseñanza, que quedaba... Si puede subir el volumen. No, hable para el aparato, no para nosotros. Hablo para la... Es que no hablo para los aparatos normalmente, es lo que tengo. Como medios para llegar a nosotros. Y esa visión que teníamos de la educación y de la enseñanza,
pues quedaba patente en la percepción que de nosotras tenían los alumnos, especialmente los de tantos grupos como hemos compartido. Y desde el punto de vista humano, que para mí es más importante aún, ese afán de mejorar, de ampliar su formación, de luchar tanto en el ámbito profesional como en el familiar, incluso en el social, pues me ha hecho considerarla como una referencia y como un ejemplo. Y por eso me siento orgullosa de ser su amiga. Y en ese afán de crecimiento, pues ha escrito libros, entre ellos el que nos ocupa hoy. Escribir un libro a mí me parece siempre un reto. Pero escribir un libro sobre la vida de Marie Curie, cuyas parcelas de esa vida se han tratado en literatura, en series de televisión, incluso en el cine, entonces pues me parece un reto más difícil aún. Y claro, mi pregunta es, ¿por qué lo ha escrito? ¿Qué es lo que aporta este libro? Yo creo que hay un cierto paralelismo entre ella y el personaje de la obra. Las dos, las dos tienen un carácter fuerte, son tenaces, tienen una vocación docente, inquietudes sociales. En definitiva, están presentes en las dos un espíritu de lucha y de generosidad. Están, yo creo que tan relacionadas que por eso, ¿no?, cuando uno coge y lee la obra, en la obra queda patente que contar una historia no basta y que hay que implicarse en ella. Dado además que es matemática, entonces la estructura del libro en bloques bien diferenciados, pero dentro de una perfecta secuencia cronológica que va desde el nacimiento de Marie Curie hasta su muerte. Nos muestra la vida encuadrada dentro de la historia de una familia en la que hay unos cuantos premios Nobel. Aparece el primero con ella, su marido y Becquerel. Hay un segundo premio para ella en química en 1911. Otros dos para su hija y su yerno, los Joliot-Curie. Y por último, el marido de Eva Curie, como director de UNICEF, tiene el premio de la paz, el premio Nobel de la paz. La lectura entonces del libro engancha, porque en cada uno de esos bloques a los que me refería se interrelacionan y se entretejen de una manera, yo creo que exquisita, los aspectos personales, de estudio, de trabajo y de proyección social y vital de la protagonista. Y además la evolución que se va produciendo en todos ellos. De manera que cuando uno pasa de un bloque a otro, ese paso se hace sin rupturas, pese a todos los cambios que ha habido en la evolución. Bueno, muy brevemente intento aclarar esto. Hay una primera parte en el bloque que yo considero que va desde que nace, desde el nacimiento, hasta que se marcha a París, en la que aparece, claro, la inteligencia especial de una niña y de una adolescente que no solo tiene un bachillerato brillante con el premio extraordinario, sino que además, dada la situación política del país en el que vive en ese momento, pues aprende perfectamente y capta pues lo que es una dictadura, lo que es el racismo, lo que es incluso la xenofobia, y aprende también lo que hay que luchar para conseguir los objetivos. El de ella es hacer una carrera en la Sorbona, en París, y el duro camino que tiene que seguir. Bien es verdad que todo esto se fragua dentro de una familia que la apoya, porque en esa familia son importantes la solidaridad, la cultura, naturalmente, y el estudio. Entonces, el libro proyecta todo ese bagaje que ella tiene cuando llega a París. Y durante aproximadamente los 6 primeros años, digamos del 1891 a 1897, pues vive su vida universitaria, triunfa académicamente, porque es muy inteligente y es muy trabajadora, de tal manera que obtiene 2 licenciaturas y, si
hace unas oposiciones a una cátedra de instituto con el número 1. Tiene algunas dificultades profesionales por diferentes razones, una de ellas por ser mujer en esos tiempos, pero no pasa nada, ella las vence. Trabaja con importantes profesores universitarios y llega a su vida Pierre Curie. Pasamos a una especie de tercer bloque y nos encontramos con una época que yo llamaría de gloria, porque se establece familiarmente, tiene 2 hijas, descubre con su marido el polonio y el radio, este último muy importante, sobre todo desde el punto de vista médico, porque empezaron a tratar el cáncer, de tal manera que ahí empieza a desarrollarse lo que se llamó curiterapia para el tratamiento de los tumores. También obtiene un puesto en la escuela normal, calculan la masa atómica del radio en 226 y empieza su tesis doctoral, supervisada por Lippmann y por Becquerel. Con Becquerel el matrimonio obtiene el primer Nobel en 1903 de física por las radiaciones. Y naturalmente obtienen el Nobel y un reconocimiento ya fuera de las fronteras de Francia. Bueno, pues en Gran Bretaña, en Suecia, en Suiza. Entonces, este reconocimiento a ella pues le agobia, no les voy a decir que la acobarda, pero la agobia muchísimo porque quiere dedicarse a la ciencia, pero de ninguna manera busca la fama. Y esa etapa de gloria se cierra con la muerte trágica de Pierre Curie. Entonces, a partir de ahí, desde 1906 a 1914, el hecho de ser mujer, viuda, brillante y extranjera, no le supone precisamente una facilidad para conciliar vida profesional y vida laboral. Pero, pese a todo, ella se vuelca en la educación de sus hijas, hablo de la vida familiar, y en la vida profesional consigue la cátedra de la Sorbona, es la primera mujer que lo hace, amplía la ciencia y el trabajo que empezó el matrimonio, llegan a aislar el radio por una electrolisis del cloruro de bario hasta llegar al segundo premio Nobel, en 1911 el premio Nobel de Química, y un poco más tarde, en 1914, sí consigue que se inaugure en París un instituto del radio unido a un hospital para que la investigación y la medicina vayan unidas. Esta época a mí me parece tremendamente difícil para ella, pero María Eugenia la analiza y la describe en el libro de tal manera que nos llega muy adentro. Llegamos a 1914 y en 1914 se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí se inicia una etapa de generosidad que va a durar hasta el final. Ella consigue coches de diferentes personalidades de París y los convierte en coches radiológicos y ahí atiende a los heridos de guerra. Al mismo tiempo no abandona el laboratorio del Instituto Curie y aplica las emanaciones de radio no solamente para el tratamiento de tumores, sino para el tratamiento de ciertas heridas y cicatrices. Termina la guerra, digamos, la guerra mundial, y naturalmente su fama ya pues se ha extendido ya no solamente en Europa, sino más allá de Europa. Y ella se da cuenta de que no puede quedarse aislada en el laboratorio en París investigando, y aunque está muy enferma, porque está muy enferma, pues se abre al mundo y viaja a América, viaja a Gran Bretaña, a Holanda,
a Bruselas, viene 2 veces a España, a Polonia, por supuesto, por razones familiares, pero también de ciencia. Allí se inaugura otro instituto del radio. Y proyecta la vida hacia ayudar a la humanidad, ayudar a sus colaboradores y a los alumnos que le llegan de todas las partes del mundo. Permanece en esta situación hasta su muerte el 4 de julio de 1934. Tiene un entierro íntimo, sencillo, familiar y no hay representaciones oficiales. Entonces, en el libro, bueno, pues queda patente que lo más sorprendente es un compendio, yo diría que de fortaleza de carácter, de generosidad y una exigencia consigo misma tan grande que fue incapaz de mostrar cualquier actitud que pudiera derivarse de la fama. Yo sé que casi todos, no, bueno, todos, ¿no?, conocemos algo de ella, pero la lectura del libro, gracias a la magnífica conexión que hace María Eugenia, tanto, como os decía, de los diferentes aspectos del personaje, como de los bloques en que va dividiendo su vida, nos hace conocer, y yo diría que hasta querer, a María Curie. Hay una máxima de Ortega y Gasset, creo que fue en el prólogo de la edición francesa de La rebelión de las masas, que dice que no se publiquen nunca cosas superfluas, y eso el libro lo cumple. Y por eso para mí ha sido un honor presentarlo, así que María Eugenia, muchas gracias. Bueno, pues yo, por supuesto, aparte de... Ay, hay que mirar esto. Hay que mirar aquí. Bueno, ¿se oye bien? Bueno, pues yo, por supuesto, agradezco también, por supuesto, a Roberto, al decano del colegio, estar aquí, su presentación y el permitirnos utilizar la sala. Agradezco especialmente a Trinidad el haber aceptado presentar el libro, que siempre supone hacer un análisis de tiempo, dedicarlo a leerlo y analizarlo. Y agradezco muchísimo también a María Luisa Mayar y a Susi Trillo, correctora, editora, directora de toda esta colección, porque cuando uno escribe un libro, ya que hay compañeros míos que escriben, amigos que escriben muy, muy de verdad, cuando tú escribes un libro y acabas con las 80, 100, 200, las que sean, páginas que estás escribiendo con ilusión, con lo que se te ocurre, con no sé qué, y le pones la palabra fin, y dices, esto ya está. Bueno, pues no. Entonces aparece la editora, la correctora, y los párrafos son largos, el índice no encaja, en los capítulos no sé qué les pasa, la bibliografía no está conforme, y entonces aparece un trabajo, muchas veces poco reconocido, durísimo, durísimo, de muchísimas horas, pero que en realidad son las artífices de que mis hojas, folios así sacados de impresora, se conviertan en un libro. Entonces se lo agradezco muchísimo a María Luisa Mayar y a Susi Trillo. Sin ellas este libro no estaría, por mucho que yo hubiera escrito no sé cuántos folios. Bien, aparte de esto, bueno, pues vamos a hablar ya del libro. Después de la magnífica presentación que ha hecho Trinidad, voy a ver si consigo encajar con todo lo que yo quería decir. Yo he querido reflejar en este libro, como bien ha comentado, las distintas etapas de Marie Curie como científica, evidentemente la gran científica que fue, pero efectivamente irlo conectando con lo que era su verdadera personalidad, lo que eran sus verdaderas cualidades morales, que es Marie Curie, una gran persona. Ella es una persona, es difícil en poco tiempo concretarlo, ya lo veréis en el libro, pero yo esas cualidades voy a intentar sintetizarlas en 3, que de alguna manera ella ha nombrado, pero las voy a rigorizar un poco más en qué se sustancian. Los 3 puntos que yo quería destacar es su capacidad de lucha, por supuesto, y de renuncia, sobre todo, su generosidad y su actitud ante el éxito. Esos 3 puntos son, dentro de los muchísimos que aparecen en el libro, los que quiero destacar. Su capacidad de lucha y de renuncia, esa está a lo largo de toda su vida tan presente, es decir, Marie Curie se plantea objetivos en cada momento y está dispuesta a cumplirlos, pase lo que pase, surjan las dificultades que surjan, ella va a seguir avanzando hasta conseguir
esos objetivos que van cambiando evidentemente según la vida. Cuando es pequeña, que tuvo una infancia muy complicada, ya veréis, en su familia no hubo problemas muy graves, que a otra niña lo hubieran marcado, lo hubieran hecho polvo, bueno, pues ella tenía una capacidad de abstraerse, de meterse en la lectura, de aislarse de esos problemas, verdaderamente poco corriente para una niña de esa edad. Acaba el bachillerato con primer extraordinario, efectivamente, y quiere estudiar física y matemáticas. Pero lo primero es que la Universidad de Varsovia no admite mujeres. Y además de que no admite mujeres, efectivamente, vive en una Polonia, en una Varsovia, donde hay dominio ruso, no se permite leer, no se permite escribir, no se permite comentar, hay que hablar en ruso, hay que leer en ruso, se prohíbe la religión, en fin, todo. Entonces ella, además de que no puede estudiar en la Universidad de Varsovia, pues en aquellos momentos su ilusión era estudiar en París. París era donde estaba la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de pensamiento y además los mejores profesores de matemáticas que entonces había. Y aunque parezca mentira, con sus 17 años ella se traza un plan, pero un plan de ataque para poder llegar a estudiar en Varsovia. Y ese plan, con una niña de 17 años, con muchísimos sacrificios y muchísimos problemas, va ejecutándolo, pero paso a paso, caiga quien caiga. Bien, muy unida a su familia tiene mucho peso, la apoyan, a veces le parece un poco disparatado, la apoyan siempre. Pasan 4 o 5 años y los diferentes puntos de ese plan se han cumplido y entonces se va a París. Segunda capacidad de renuncia y de lucha, el viaje es un infierno, ya lo veréis, llega a París, es un infierno, sus circunstancias de vida son no ya difíciles, son casi infrahumanas. Para vivir en una buhardilla sin luz, sin agua, sin calefacción, ¿cómo puede vivir con 23 o 24 años, estudiar en la Sorbona, en un idioma que domina, pero no del todo tampoco, y con eso preparar una licenciatura de matemáticas y física, cuando ella reconoce que llega con muy buenas notas, pero su nivel es inferior al que piden los profesores de la Sorbona, trabaja muchísimo en unas situaciones que cuando se leen te parecen imposibles, y consigue su licenciatura con premio extraordinario en matemáticas y física. Y en ese momento incluso ella piensa volver a Polonia, ya ha conseguido su primer objetivo y dedicarse pues, a dar clases en algún sitio, en alguna academia, en algún colegio y volver a Varsovia. Porque ya no ve posibilidades de seguir y ya ha conseguido esos primeros objetivos. En ese momento aparece en su vida Pierre Curie, hay un par de años donde ella se va, él empieza tal, él se queda impresionado, ella también, pues quédate, pues nos casamos, pues yo no me quiero ir a Varsovia, pues yo aquí no pinto nada. Y ahí hay una época muy interesante también de su forma de ver la vida. Pero no, señor, ella dice, pues efectivamente, voy a seguir estudiando en París. No tiene dinero, se dan unas circunstancias muy especiales que ya veréis en el libro, por las cuales con una gran casualidad consigue quedarse, se queda y sigue haciendo su doctorado. Se casa con Pierre Curie, empiezan las investigaciones. Y sigue otra vez el aspecto tremendamente luchadora. Ella se pone a estudiar minerales que emiten una radiación, pero necesita muchos minerales, no tiene sitio en casa. Entonces empieza a mendigar un local, un pequeño laboratorio, un algo, y después de pedir aquí, allá y acullá, que nadie le hace caso ni nadie le da nada, pues unos allí, un catedrático de física, les deja una especie de hangar, lo llama ella el hangar, pero es una especie de garaje, donde no hay luz, donde hay humedad, donde está lleno de trastos, donde los aparatos tienen errores de medición porque aquello no tiene cualidades ni condiciones para una investigación científica, pero les da igual, ella le da igual. Ella está dispuesta a superar todas las inconvenientes que le vayan surgiendo. Bueno, y así trabajando en esas condiciones coinciden en el descubierto del polonio y del radio y le dan el primer Nobel. Siguen luchando porque no tienen dinero, bueno, el Nobel les da algo de dinero, pero hasta ese momento dando clases, efectivamente y tal. Les dan el Nobel y poco después del Nobel muere, el Nobel se lo dan en el 2003 y en el 2006 muere Pierre Curie de una manera, bueno, durísima, como todos seguramente conocéis, la muerte de Pierre Curie. Entonces ya se encuentra sola, efectivamente, sola, lo que va a ser luego sola ante la gloria, como muy bien ha dicho Trini, pero sobre todo con una hija de 9 años, un niño de 2 y ella 30 y tantos años. Bien,
empieza a luchar otra vez, sigue investigando, sigue trabajando y sigue luchando por esa especie de laboratorio que tanta ilusión le hacía a Pierre Curie y a ella. Lucha por el laboratorio, mendiga, pide dinero a la universidad, no hay por ningún lado. Y empieza también una lucha tremenda, que es que ha sido la constante de su vida en dos aspectos fundamentales. Primero, contra las instituciones. Lucha contra la Sorbona, que de momento no le hace ni puñetero caso ni le da un trabajo. Lucha contra la Academia de Ciencias de París, a las cuales un grupo de profesores que consideran que es un Nobel, que es una persona competente, solicitan su ingreso. Pero hay otro grupo de profesores que dicen que no. No la admiten, hay una votación, pierde la votación, porque el argumento importante de esos profesores es que la Academia de Ciencias no admite mujeres. Era un argumento sólido a una persona que ya era premio Nobel, que ya había sido premiada por medio mundo, en fin, que tenía ya unos valores científicos incontestables. Entonces el gran argumento de esos maravillosos profesores de la Sorbona fue que la Academia no admite mujeres y la rechazan. Bien. Sigue luchando por conseguir entrar en sitios, porque le publiquen los trabajos, porque siempre luchando contra ese mundo. Esa lucha la llevó hasta tal punto, que tuvo que luchar contra la Academia de Estocolmo, academia que concede los premios Nobel, como todos sabemos, porque Marie Curie recibió unas humillaciones, unos agravios y casi unos insultos de la Academia de Estocolmo en sus dos premios Nobel. Por distintos motivos, pero en sus dos premios Nobel, como veréis en el libro. Ella, por supuesto, se defiende porque no está dispuesta a que la pisen de ninguna manera, pero es increíble que hasta la Academia de Estocolmo, en los dos premios Nobel, la dan a agravios, humillaciones y situaciones verdaderamente inadmisibles. Y luego, en cuanto a lo que ella consiguió, que ha comentado Trini, que ya de paso lo voy a comentar también, hay dos fundaciones ahora mismo en Francia, que es la Fundación Curie y el Instituto Curie, de un grandísimo prestigio, donde están los mejores científicos del mundo, donde tal y donde cual. Bien, pues la famosa Fundación Curie tampoco se la concedió el gobierno francés, se la concedió el barón Rothschild. El barón Rothschild vio que esta mujer tal y cual le dio muchísimo dinero para formar una fundación. No era el laboratorio, pero era una fundación que le hizo mucha ilusión porque podía reunir todos los trabajos por ahí sueltos. Entonces no había internet y entonces las publicaciones en Ginebra se quedaban en Ginebra, las de Burdeos en Burdeos y las de no sé dónde. Entonces esa fundación pretendía reunir todos esos trabajos sueltos y tal. A ella le hizo mucha ilusión. Y en cuanto al maravilloso Instituto Curie, todas estas instituciones existen ahora mismo y Francia presume mucho de ellas. Pues el famoso Instituto Curie, pues tampoco se lo dio Francia. Se lo dio exactamente, o lo promulgó el doctor Roch, director entonces del Instituto Pasteur, que vio que las investigaciones de Marie Curie pues eran, además de unas investigaciones físicas, lo de la radioactividad llegaba a los tratamientos cancerosos, incluso, como no le daba la importancia que luego ha tenido, cauterizaba heridas y tal. Y entonces, he tenido una faringitis hasta antes de ayer, y este señor puso mucho dinero, el doctor Roch, director del Instituto Pasteur, para poner ese instituto Curie. Bueno, en ese momento la universidad se puso muy nerviosa y dijo, a ver, que hacer algo, porque siempre ha ido por detrás de todo. Y entonces, bueno, dijeron que ampliar el edificio y poner dos zonas, una académica y otra de investigación, y que la investigación era, en fin, pero un poco por detrás. Esas dos cosas también tuvo que luchar y se las concedieron otras personas. Bien, entonces, esa lucha además ya, en el momento, o el último detalle que quiero contaros de los muchos que aparecen en el libro, es que ella defiende el derecho a tener su vida privada. Tiene derecho a tener su vida privada. Ella es viuda, tiene derecho a tener su vida privada. Y cuando empieza a intentar tener una nueva relación con una persona, con un científico, que es Paul Langevin en concreto, del cual hablo y os digo quién es y en qué circunstancias se apareció esa relación y lo que pasó con ella. Bueno, pues cuando empieza esa relación con Paul Langevin y la gente se entera, que también ya veréis por qué se enteran, pues Francia se ceba con Marie Curie. Pero es que se ceba con una intensidad, o sea, son unos agravios, unas humillaciones, unos insultos de mujer pública, o palabra que no quiero decir de 4 letras, pero que todos sabemos, para arriba, todo.
Es decir, después de que ella tenía ya un Nobel, después de lo que ya había hecho por Francia, después de que ya era profesora de varias cosas, de que era premiada ya por toda Europa, pues la ponen de tal manera, es tan duro el ataque, ella lo sufre tanto, no primero personalmente, pero también por sus hijas. El efecto que esto les va a hacer a sus hijas, lo sufre tantísimo que está a punto del suicidio. Casi se suicida. Le falta nada. Se la arropan los amigos, la arropan tal, unos amigos la llevan a Italia, otros la llevan a Inglaterra. Tardó muchísimo, muchísimo en levantar cabeza de ese problema. Porque en una sociedad tan estricta, en una sociedad con valores tan anticuados, aunque era Francia, aunque era París, pero la mujer, no señor, una mujer y viuda, además, pues no te quiero contar. Entonces, aquello casi la destruye, pero totalmente. Pasa año y pico muy mal, se vuelve a integrar y bueno, porque ya digo, es muy luchadora, tiene una capacidad de sacrificio, una capacidad de tirar para adelante, porque de verdad que su vida fue muy dura, ya lo veréis cuando lo leáis despacio, y ya se incorpora otra vez. Y además, el famoso instituto que este señor director del Pasteur, el doctor Roche, le ha prometido, pues mientras todo ese follón se ha ido construyendo y está casi acabado. Estamos en junio de 1914, lo malo es que es junio de 1914, el instituto está acabado, ella manda a sus hijas a Bretaña, a una casa que tienen para que pase vacaciones, ella se queda hasta julio con idea de montar el instituto y que esté todo preparado para septiembre. Esto es junio, pero en verano de ese 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Y aquí empieza otra de sus facetas características de, además de luchadora, su generosidad, que se van entremezclando. Su generosidad, ya lo veréis, se demuestra en muchísimos momentos. En cómo reparte el dinero del Nobel, que no se queda con él. En cómo, en fin, en muchísimos momentos que ya iréis descubriendo. Pero en el momento de la Guerra Mundial, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ella está a punto de irse de Francia, porque dice, pues me voy. Porque además había tenido ofertas muy importantes de la Universidad de Ginebra, de países extranjeros, había tenido muchas ofertas muy interesantes. Y dijo, pues yo me voy. Este país que me ha humillado, que me ha machacado, que acabo de salir casi de suicidarme, y decide que se va a marchar. Pero de pronto un día se para, y esto es muy de una persona muy como era ella, y se da cuenta pues que efectivamente todo eso es verdad, Francia casi la manda al suicidio, pero porque eran periodistas, la sociedad, colegas, unos envidiosos y otros porque les parecía mal lo que hacía, todo un mundo ahí, y dice que al fin y al cabo ella a Francia le debe toda su formación, le debe en el fondo todos sus éxitos, le debe por lo tanto el premio Nobel, en cuanto que es allí donde se ha formado y donde ha podido tener y llegar a ser lo que es. Y entonces decide devolver a Francia lo que ella en ese camino le debe y pasar página de todas las humillaciones, todos los agravios y todo lo mal que se le han hecho pasar. Y entonces es cuando decide irse a la guerra y decide poner a disposición de los hospitales militares sus conocimientos de radioterapia y sobre todo de rayos X, porque ella es consciente de que con los rayos X hay una herida de metralla o hay algo, la localización es mucho más fácil que hacer una carnicería en una pierna a ver dónde demonios está la metralla. Entonces monta los coches estos radiológicos, que ya veréis cómo los hace. En un principio tiene un chofer militar que se lo quitan porque les hace falta para otras cosas y se la ve a ella dándole a la manivela, hay fotos que de la manivela del coche para que arranque o cambiando una rueda. O sea, no la detiene nada. Y ella va, pues tanto en hospitales de campaña como en hospitales que están más en la retaguardia, que en aquellos tiempos no saben nada de rayos X ni de radioactividad, y va montando salas de radioactividad para atender a los enfermos. Son 4 años muy duros, parece ser que entre esos 4 años han salvado a 1 millón de soldados que hubieran muerto si no hubiera sido por los tratamientos de Marie Curie. Y además, bueno, tiene tiempo de formar enfermeras para que vayan allí, ya lo veréis en el libro, la llaman los aliados, va 2 veces a Bélgica, 2 veces no sé dónde, todo esto en los 4 años. La guerra mundial acaba y Marie Curie termina, pues cansada, es una mujer que ya tiene más de 50 años, que entonces pues eran bastantes también, ahora son menos. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ella ya está cansada, tiene 50 años y en la guerra ha dejado salud, ha dejado a su familia y ha dejado incluso dinero, como ya veréis en el libro. Bueno, pues
ahí acaba su generosidad con la guerra, que desde luego fue impresionante comparado con lo que acababa de sufrir, porque la guerra es en el 14 y esto que os he contado de ponerla para arriba fue en el 1910 y 11, o sea, hacía 3 años. Lo que tardó en recuperarse, aparece la guerra y aparece su decisión de ayudar a Francia. Bien, termina la guerra y dice, bueno, pues ahora un poco de tranquilidad. Bueno, pues ahora viene otra faceta de su generosidad que a mí me gustaría dejaros dentro, ya digo, de los muchos que aparecen en el libro. Ella, a partir de ese momento, piensa estar tranquila. Bueno, pues no puede. Primero hace 3 viajes a España, hace un viaje en el 19, estaba el rey Alfonso XII para inaugurar un congreso internacional de medicina, hace otro viaje en el 31, un viaje interesante que yo describo bastante porque está invitado por el gobierno de la Segunda República, y hace un viaje bastante interesante, da unas conferencias, viaja por toda España, y luego al final un viaje en el 34 para una cosa de la Sociedad de la Cultura. Pero bueno, ella hace muchísimos viajes, claro, hay más de 1000 cartas con sus hijas que se conservan. Pero de los muchísimos viajes que hace, yo he elegido estos 5, bueno, estos 3 a España, porque no son próximos y cercanos, y 2 que hace a Estados Unidos. Y de esos 2 a Estados Unidos quiero comentaros una cosa. Ella viaja en 1920 a Estados Unidos, tiene ya 54 años. Los viajes a Estados Unidos no eran lo que son ahora, largos, complicados, cansados, y ella tiene mala salud. Aparece una periodista americana, una tal señora Melanie Brown, que lleva 3 años intentando que Marie Curie la reciba. Pero Marie Curie no recibe periodistas, nunca. El mundo ese fuera de la ciencia y de su vida, para ella de ninguna manera existe. No recibe periodistas. Después de 3 años, la tal Melanie Brown consigue que Marie Curie la reciba. Hay una entrevista muy interesante donde esta señora, que ha entrevistado a presidentes de gobierno, a profesores americanos de muchísimo prestigio, se queda impresionada por Marie Curie, completamente impresionada. Bien, pues ella, quiero decir que ella cuando va a ir a Estados Unidos, me vais a perdonar un inciso, es muy importante que sepáis que no va porque le reclaman ninguna universidad de Estados Unidos. No va porque nadie la llama para que vaya a dar conferencias ni para nada. No va, ni pensaba ir, ni existen esas peticiones. Estamos en el mundo de la periodista. Por fin la recibe y tiene una... Entonces, y esto no lo voy a contar, solo os lo digo. ¿Qué le dijo la periodista primero para que la recibiera? Que no recibía periodistas de ninguna manera, y ya llevaban años pidiéndole entrevistas. ¿Qué le dijo la periodista para que la recibiera? Y segundo punto, ¿qué pasó en esa conferencia? Que no tenía nada que ver con que la reclamaba el mundo mundial, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa conferencia, en esa entrevista para que Marie Curie, con sus 53 años y su mala salud, se fuera a Estados Unidos? Hay un detalle ahí que refleja en por qué la recibe y por qué va, que refleja muchísimo de cómo eran las prioridades en la vida de Marie Curie en su más íntimo corazón. Claro, se va a Estados Unidos, del viaje a Estados Unidos cuento bastante en el libro, claro, cuando llega allí aquello se desborda, la parafernalia, allí sí que empiezan las conferencias, las condecoraciones, y para acá y para allá, y en fin, empieza todo el follón que hay alrededor de Marie Curie cuando iba a cualquier sitio, hasta tal punto que ella va con sus hijas, y sus hijas reconocen que quién era su madre, porque realmente se dan cuenta, además lo dicen en un texto, que se dan cuenta de quién es Marie Curie, de quién es la madre con la que han vivido, donde en su casa no había más que serenidad, estudio, trabajo y silencio, y de pronto aquello es un desborde de todo tipo, de recepciones, de tal, de venga, tal, de periodistas, y bueno, entonces están desbordadas. Y en todo eso que hace en Estados Unidos, también os digo, que ya veréis, otro detalle de generosidad, le recibe el presidente Harding, por un motivo que no os voy a decir, y ella tiene ahí también una reacción que demuestra hasta qué punto es una persona solidaria, generosa, y donde sus principales objetivos son la ciencia y su vida y su persona. Entonces, la recibe el presidente Harding de los Estados Unidos, no para cualquier cosa, y hay ahí una entrevista muy interesante y una relación de ella muy interesante. Por cierto, el segundo viaje a Estados Unidos, 8 años después, fue por el mismo motivo que aparece en el primero. Tampoco fue porque la reclamaran para dar miles de conferencias. Que luego una vez allí, como digo, aquello fue un desmadre que casi deja el pellejo al día con él. Pero no fueron porque la reclamaran, fue por cosas mucho más íntimas de ella y muy, a mi punto de vista, muy interesantes.
Entonces, yo creo que toda esta faceta luchadora de sacrificios, de prioridades clarísimas, de querer plantearse objetivos y decir yo voy a luchar por ello, y todo esto. Y luego ya toda esta forma de ser, claro, la llevan al éxito, a sus 2 premios Nobel. Marie Curie es la mujer más premiada de la historia. Tenéis en el libro una relación de algunos de los premios que la dieron, medallas por todas partes, honoris causa por todas partes, bueno, tremendo, tremendo. Y hasta ella se ríe muchas veces cuando va a un sitio y dice, ¿esto es necesario? La reciben allí con un boato y ella piensa, pues debe ser necesario para la ciencia, porque pues para mí. Entonces es toda una vida, entonces llega con toda esa forma de ser, llega a un éxito como nadie. Ahora, lo más interesante también es cómo vive ella ese éxito. Ese éxito ella lo vive y su vida lo vive con una dignidad, primero, para sufrir, para pasar por los enfrentamientos, los insultos y todo lo que la dijeron. Una ética que tuvo toda su vida para no comercializar, le hicieron propuestas económicas muy interesantes en relación con el radio, que era, claro, el gran invento y el gran foco de dinero de la época. Nunca se negó a comercializar con la ciencia. Una calidad moral de dignidad, de ética y de sacrificio tremendo. Y cuando ya digo alcanza el éxito, se aleja de las adulaciones, de las fiestas, es una humildad, tan lejos del triunfalismo, tan lejos del boato que llevaba ella cuando se movía y que la resbalaba, era como si ella estuviera fuera de ese mundo, no le afectaba nada. Y os voy a leer solo 2 líneas que Einstein escribe de ella y que los pongo al final del libro, porque creo que es una prueba verdaderamente interesante de cómo era Marie Curie. Os las voy a leer en un momento, son 2 líneas. Einstein escribe, Einstein era muy amigo de Marie Curie y coincidió con él en muchísimos congresos, en muchísimas conferencias, incluso en Estados Unidos, y cuando Marie Curie estaba casado con Maleva, se alojaban en su casa cuando iban a París siempre, o sea que tienen una amistad de mucho tiempo y la conocen muy bien. Bueno, pues Albert Einstein escribe, Madame Curie es de... ¿Estas son mis gafas? Ah, no veo nada. Bueno, lo intentaré. Yo decía, qué raro es esto. Albert Einstein escribe, Marie Curie es de todos los seres célebres el único que la gloria no ha corrompido, siguiendo como una extraña el curso de su propia vida, intacta, natural, insensible a su sorprendente destino. Esto es lo que él dijo. Y esta es la vida de Marie Curie. Yo solo quería comentar que yo he añadido un capítulo, que son las hijas de Marie Curie. Irene, casado con Joliet Curie, y Eva, que son 2 mujeres de las cuales se han escrito muchísimos libros y se podría escribir otro, cuando se me pase la impresión. Bueno, pues realmente son 2, no solamente la herencia cultural, es la cultural y otra vez volvemos a la moral, a la sociedad, a la integridad, a la capacidad de lucha, todo lo que ella supo transmitir a sus hijas, además de ser muy inteligentes, tener otros premios Nobel y sobre todo pasar de la gloria al fracaso, pues por defender unas ideas que creo que son las que habría que seguir defendiendo, que es el no a la energía nuclear en que solo sea una carrera armamentística bestial y las bombas y tal. Y les pasó una factura muy fuerte y me parece que era interesante hablar un poco de sus hijas y de lo que realmente, sobre todo Irene, bueno, Eva también, Eva es también muy interesante, y bueno, pues poner un poco la herencia cultural y moral que había dejado Marie Curie muy resumidamente, porque ya digo, sobre estas 2 se han escrito ya libros enteros. Y bueno, pues esto es lo que yo he querido que se reflejara, tanto sus etapas científicas que Trini ha contado y su continua presencia de lucha, generosidad, personalidad, y en intentar encajar las 2 cosas en su vida, porque eran su vida realmente, una vida muy intensa, difícil de resumir y desde luego interesantísima, una mujer fuera de lo corriente. Si tenéis alguna pregunta, dime. Bueno, que me ha gustado, vamos, el contenido de tu charla y resumen, puesto que no me he leído el libro, me ha encantado. Pregunta. Y quisiera hacer una pregunta, y es
aunque no es ni mucho menos equiparable por el tema científico, que es en la Guerra Mundial, en la primera, los rayos X, y Mónico Sánchez intervino mucho y era español. Quiero decir que Sí. tuvo relación Sí. Madame Curie con Tuvo Mónico relación Sánchez. con él y con mucha gente. Lo que pasa es que Marie Curie era de las primeras que realmente sabía manejarlos bien y sobre todo no manejarlos, sabía hacer instalaciones radiológicas donde no las había. Es decir, montar los aparatos, montar todo, no solamente interpretar una placa, quiero decirte. Entonces ella iba a hospitales que estaban incluso en la retaguardia, porque entonces solamente 2 o 3 hospitales franceses de mucha importancia tenían laboratorios, o sea, salas de radiología. Entonces, además de hablar con mucha gente, es que ella los montaba esas salas, y dentro de esas salas había unas veces médicos que sabían cosas y otras que no. Y había mucha gente, había español, había ingleses, había mucha gente. Bueno, yo era la faceta española Sí, 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 de no, este no, sí es hombre cierto, manchego sí. de Piedrabuena, Sí. que yo también soy manchego. Oye, pues si no olvida, pues yo la próxima vez pondré manchega en la vida de mi mancha en la vida de... Muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Dime. María Eugenia, ¿de dónde obtenía María Sklodowska, que no habéis mencionado Su nombre de solteras. el mineral Pechblenda? Pues el mineral Pechblenda lo obtenía del Instituto de Física. El Instituto de Física tenía minerales y luego había en Francia industrias mineras. Había industrias mineras que le mandaban así como camiones. Lo que pasa es que, claro, ella no sabía por qué unas emitían radiaciones y de hecho ella primero encontró algunas que emitían radiaciones, lo que de verdad le supuso la suerte y la capacidad de inteligencia para encontrar a uno, que era la Pechblenda, que emitía una muchísimo mayor. Pero no solamente eso, es que la Pechblenda, y aquí hay un catedrático de química que a lo mejor digo una barbaridad, tú me corriges con toda libertad, porque yo no me he presentado a lo que le digo. Pero si es la autora. Bueno, en resumidas cuentas, que la Pechblenda incluso tenía 2 partes. Y cuando ella empezó a analizar la Pechblenda, incluso decía, pues tiene que haber 2 minerales, porque incluso hay 2 que emiten una radiación mucho más que otra y tal, hasta que acabó encontrando el radio, el polonio, en fin, y desmadejando todo eso. Pero recibía minerales a las puertas de la Sociedad de Física, de una industria minera que había en París. Ella dijo que me manden minerales, y bueno, pues allá iban. Pero claro, era un trabajo tremendo porque eran horas y horas y horas. Ahí fue cuando Pierre Curie abandonó sus investigaciones, que él trabajaba un poco paralelamente, por decirlo de alguna manera, y abandonó sus investigaciones para ayudarla a ella, porque se dio cuenta que no iba a acabar en la vida con las torres aquellas de minerales que había allí para analizar. Y fue cuando dejó sus trabajos y decidió que a partir de ese momento ya los trabajos los firmaron juntos, siempre, Pierre y Marie Curie. Cuando yo era alumno de primero en la Facultad de Ciencias Químicas en Murcia, don Juan Sancho, que era mi profesor, era catedrático, decía el padre de los Sancho Roth. Hombre, Sancho Roth era nos hemos parecido, Sancho Roth lo hemos pasado todos. Sancho Roth era palabras mayores. Sí, pues decía que en el crudo invierno parisino, Madame Curie apaleaba toneladas y toneladas de Pechblenda, y aquello me impresionó muchísimo. No tenía ni idea de lo que era la Pechblenda. En ese hangar, que no había ni calefacción, ni luz, había humedad, ella se encargó de montarlo como pudo, y que era un tremendo hangar. Yo el hangar lo describo, pero sobre todo lo describe un periodista que en un momento dado va a verles y que se queda obnubilado de que se pueda trabajar en esas condiciones. El suelo era de tierra, el techo de uralita, humedades por todos los lados. Entonces yo lo describo porque lo había leído y tal, pero lo cuenta y transcribo la carta de un periodista que va a verlo y que bueno, se queda obnubilado. Y la primera vez que Pierre Curie va a la casa donde vive Marie Curie, con la disculpa de regalarle un libro y no sé qué y no sé cuántos, bueno, pues se queda más impresionado todavía. Es que dice, ¿cómo se puede trabajar y estudiar y sacar los resultados que esta persona está sacando en una casa que no tiene ni agua ni luz? Ni el agua la tenía que salir con una palancana, cogerla no sé dónde? Una cosa tremenda. ¿Alguna otra pregunta?